días, buenas tardes y buenas noches, amados y amadas de Dios. Hoy es martes 25 de enero del año 2022. Meditación diaria de la palabra de Dios, esperando que la palabra de Dios llegue a tu corazón y obre maravillosamente en ti. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguí a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esta ciudad para que fueran castigados. En el camino, y al acercarme a Damasco hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Le respondí: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz me dijo: «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo le pregunté: «¿Qué debo hacer, Señor?». El Señor me dijo: «Levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer». Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y, acercándose a mí, me dijo: «Hermano Saulo, recobra la vista». Y en este mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo: «El Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y al escuchar su palabra. Porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados, invocando su nombre». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Aleluya. Salmo 117.
Evangelio para el día de hoy, Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que creen: arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amados y amadas de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor sea propicio para ti, que el Señor incline su rostro hacia ti y te bendiga con la paz, con el shalom divino. Una paz que el mundo no puede ni conocer ni entender, que es la paz de Dios. Una paz en medio de la tormenta. Muchas bendiciones. Amados de Dios, hoy hoy el día de la conversión de San Pablo, el apóstol. Hoy es día de fiesta, recordando la conversión. Pero ¿quién era San Pablo? Todo nos indica que San Pablo era un fariseo, un fiel cumplidor de la ley judía. Había estudiado en la escuela de Gamaliel, por eso dice a los pies de Gamaliel, y era un estricto observante de la ley judía. Estaba lleno de celo por Dios, dice, como estaban también todos los primeros cristianos. Pero aquí dice, perseguía a los de este camino, hablando de los cristianos, que ese era el nombre que teníamos, ¿no? Los del camino. No conocíamos aquello de iglesia católica ni evangélica. Los del camino, que en hebreo es derek, que significa aquellos que tienen esa manera de vivir diferente, ¿no? Como decía que los cristianos, cuando veían a los cristianos, decían cuántos se aman, no puede negarse que caminaron con Jesús. Ese era el caminar de la vida del cristianismo, basado en un principio fundamental: no hagas a nadie lo que no quiere que te hagan a ti mismo, o no hagas a los demás aquellas cosas que a ti no te gustaría que los demás hicieran contigo. Pero Pablo estaba lleno de celo, y esto es curioso porque vemos tanta gente religiosa llena de celo, pero a la vez que persiguen a otros por su fe. Y esto no es anormal, ¿no? Los propios discípulos le pidieron a Jesús que hicieran callar a una persona que estaban predicando en el nombre de Jesús y expulsando demonios en el nombre de Jesús. Pero no andan con nosotros. Y Jesús le dijo, pues mira, si no están contra nosotros, están a nuestro favor. Dejadlo que continúen. Pero no hacemos eso, ¿no? Creamos tantas divisiones, perseguimos a tanto por este famoso celo por Dios, como si Dios necesitara que nosotros lo defendiéramos. Y ese celo muchas veces nos separa de los demás. Y fíjate que Pablo recibió autorización de las autoridades religiosas de Jerusalén para ir a Damasco. ¿A qué? A perseguir a los creyentes del camino, a sacarlos de las ciudades, a castigarlos y muchas veces a recibir muerte. Pero a pesar de esa oscuridad y de esa situación en que estaba Pablo, Dios tenía algo, un propósito para esa vida. Así que camino a Damasco, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto alrededor de Pablo y escuchó la voz de Dios, que no escuchó nadie más. Fue una voz para Pablo: Saulo, Saulo, que era el nombre de Pablo, ¿por qué me persigues?
¿Quién eres, Señor? Le dijo la voz. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y es curioso, ¿no?, que muchas veces los que son tan celosos con Dios terminan persiguiendo a Jesús. Y aquí hay algo interesante, porque Jesús dice, ¿por qué me persigues? Y podríamos decir, no perseguía a Jesús, perseguía a los creyentes de este nuevo camino, de esta nueva manera de vivir, que no era todavía una religión como la conocemos hoy en día, basadas en ritos, basada en prácticas, sino en la manera de vivir. Un pueblo que tenía una manera diferente de vivir y que daba testimonio del amor de Dios en medio del pueblo donde habitaba. El que persigue a ese pueblo está persiguiendo a Jesús. Pues Jesús, ¿por qué me persigues? A mí. Claro, dice que todos vieron la luz, pero nadie oyó esa voz que hablaba con el que era una voz íntima. Y aquí viene la pregunta que siempre es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué debo hacer? Si nosotros nos hiciéramos esa pregunta en todo momento, pues mira, levántate y ve a Damasco. A veces el primer paso que tenemos que hacer es levantarnos y caminar. El segundo paso. A ciegas como él. A ciegas como iba él, porque no veía por la luz resplandeciente. Solo por fe. Y ahí se encontró un hermano de este nuevo camino, un judío devoto, una persona reconocida por todos, que le dijo acercándose a él: hermano Saulo, recobra la vista. Miren el poder de sanidad, ¿no?, de ese grupo de creyentes. Recobra la vista, y en ese mismo instante, dice Pablo, pude verlo. Y entonces le indicó el propósito de Dios para su vida. No olvides que también Dios tiene un propósito para ti. El Dios de nuestros padres, es decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te ha destinado para conocer su voluntad. Primero para conocer su voluntad, no para cumplir la ley, sino la voluntad de Dios. Como decía un amigo, si en cada momento supiéramos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere ahora. ¿Qué tal si esa pregunta nos la hacemos todos los días? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque ya lo repetimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Dice, pero tú estás destinado para hacer la voluntad de Dios. Y para ver al justo y escuchar su palabra. Fíjense esta clave maravillosa. Y luego dar testimonio ante todo el mundo de eso. Pero necesitaba el último paso. Levántate y recibe el bautismo. ¿Qué bautismo? De purificación. El bautismo de Juan. De arrepentimiento. Que luego vamos a ver que hay otro bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo de purificación dice en el nombre de Jesús, por los méritos de la muerte de Jesús. Te vamos a hacer un bautismo de purificación, que era muy típico dentro de las prácticas judías, ¿no? Amados de Dios, que el Señor también resplandezca esa luz de su presencia, que el Señor indique que estamos llamados para hacer su voluntad, que podamos ver al justo, a Jesús, y sobre todo escuchar y obedecer su palabra. Y prediquemos en el mundo entero la buena nueva del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios es amor, y el que ama conoce a Dios y verá a Dios, porque Dios es amor. Tengan un feliz día, muchas bendiciones en este martes 25 de enero. Muchas felicidades, muchas bendiciones, y la paz de Dios inunde completamente tu vida. Bendiciones en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ha estado con ustedes sus hermanos y amigos Alina Miasga y Luis Tavares. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Ánimo, no te desanimes y que nada ni nadie te robe la paz ni la alegría.